Esta es la imagen más inteligente de la historia, donde encontramos las mentes más brillantes que jamás existieron. La foto tomada en la década de 1920 destaca por un detalle. Solo había una y única mujer en ella, Marie Curie. Era el año 1867, cuando nació una de las personas más importantes de la historia, la mujer que contribuyó abiertamente a la Primera Guerra Mundial, y fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, y murió por su propio descubrimiento, la radiación. Marie Curie, nacida en Polonia, estuvo en Francia, donde estudió en la Universidad de París. Era una joven estudiante dedicada cuando, en 1897, comenzó a investigar los descubrimientos de Henri Becquerel, quien había observado la radiación emitida por las sales de uranio. Lo que descubrió Becquerel fue el inicio del campo de la radiactividad y despertó la curiosidad de Marie Curie, quien se dedicó entonces a profundizar sus estudios. Marie se casó con Pierre Curie, un físico talentoso, y juntos formaron una asociación científica que resultaría revolucionaria. Comenzaron a investigar sustancias que emitían radiación espontáneamente, buscando comprender el fenómeno que Becquerel había observado. Su trabajo fue todo un reto, ya que en aquel momento la ciencia no contaba con muchos recursos para afrontar estos nuevos descubrimientos. Pero gracias a su duro y meticuloso trabajo, los Curie comenzaron a estudiar una sustancia llamada pechblenda, hoy conocida como ortoclasa, que tenía propiedades de radiación incluso más fuertes que el uranio. Creían que en esta sustancia había algo más que uranio. Durante los experimentos, Marie Curie y Pierre Curie aislaron y analizaron la pechblenda, realizando procesos de purificación y midiendo la radiación emitida. En el proceso, Marie Curie observó que la radiación de la pechblenda era mucho más fuerte que la del uranio. Esto llevó a la conclusión de que la pechblenda debe contener nuevos elementos. En julio de 1898, Marie Curie anunció el descubrimiento de un nuevo elemento, el polonio, que recibió el nombre de su Polonia natal. El descubrimiento del polonio fue un hito porque, aunque la sustancia era extremadamente rara, emitía una radiación mucho más intensa que el uranio. En diciembre de 1898, los Curie hicieron otro descubrimiento extraordinario: el radio. Después de un trabajo de purificación aún más complejo con la pechblenda, aislaron una sustancia que emitía una radiación aún más intensa que la del polonio. Esta nueva sustancia se llamó radio. El descubrimiento del polonio y el radio fue una hazaña notable por varias razones. El radio y el polonio eran elementos completamente nuevos que nunca se habían observado antes. El descubrimiento ayudó a solidificar la teoría de que la radiación era una propiedad intrínseca de los átomos, y no solo un fenómeno externo. Esto cambió la visión sobre la materia y la física atómica. Marie y Pierre Curie trabajaron incansablemente para aislar estos elementos, afrontando el reto de medir y cuantificar la radiación, una tarea compleja con los recursos de la época. El trabajo era peligroso, ya que se desconocían los efectos de la radiación y, en su época, no existían precauciones de seguridad. Las investigaciones condujeron a nuevos avances en la física nuclear, que posteriormente dieron lugar a descubrimientos sobre la estructura del átomo y al desarrollo de teorías de la física cuántica. El descubrimiento de Marie y Pierre Curie no solo tuvo un enorme impacto en la física, sino que también abrió el camino para una nueva área de la ciencia, la física nuclear. El radio, en concreto, tuvo un enorme impacto en el tratamiento del cáncer, ya que sus propiedades radiactivas empezaron a utilizarse en el desarrollo de radioterapias, que más tarde serían fundamentales para la medicina oncológica. Además, la radiactividad condujo al desarrollo de nuevas teorías sobre la estructura atómica y, eventualmente, al avance de la investigación que permitió la creación de energía nuclear y la comprensión de procesos como la fisión nuclear. Tras el descubrimiento del polonio
y el radio en 1898, se intensificó la investigación sobre la radiactividad. El fenómeno de la radiación espontánea, observado por Henri Becquerel en 1896 con uranio, despertó la curiosidad de científicos de todo el mundo. Sin embargo, fue el trabajo de Marie y Pierre Curie el que realmente profundizó la comprensión de la radiactividad como un fenómeno intrínseco al átomo, y no una simple reacción química o externa. Marie Curie y su marido continuaron aislando y estudiando sustancias radiactivas, perfeccionando la técnica de medición de la radiación y desafiando las ideas científicas de la época. Ampliaron el concepto de radiactividad, demostrando que no era un fenómeno solo ligado a materiales como el uranio, sino una propiedad fundamental de ciertos elementos atómicos. Henri Becquerel fue el primero en observar la radiactividad, cuando notó que el uranio emitía radiación espontáneamente. Su descubrimiento fue crucial para el surgimiento de la teoría de la radiactividad, pero la interpretación y el desarrollo ulterior de esta investigación dependerían de los esfuerzos posteriores de otros científicos. Cuando el trabajo de Pierre y Marie Curie se hizo conocido por su profundidad y precisión, se reconoció la importancia de su contribución al descubrimiento de la radiactividad. El Comité Nobel decidió entonces otorgar a Henri Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie el Premio Nobel de Física de 1903, en reconocimiento a su contribución a la comprensión de la radiación y su impacto en la física. El Premio Nobel de Física de 1903 fue un hito en la carrera de Marie Curie, y su primer logro fue el reconocimiento público de su trabajo. Sin embargo, todavía se enfrentó a un entorno predominantemente masculino y tuvo que luchar contra las barreras sociales de la época para ser reconocida en igualdad de condiciones, junto a Pierre Curie y Henri Becquerel. Marie Curie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, lo que supuso un gran logro para las mujeres en la ciencia, en un momento histórico en el que las mujeres enfrentaban grandes dificultades para ser aceptadas en el mundo académico y científico. Su nombre está grabado en la historia, y su descubrimiento ayudó a establecer la radiactividad como un campo de investigación independiente e importante. El premio también sacó a la luz uno de los aspectos más fascinantes de la carrera de Marie Curie, su determinación en un campo dominado por los hombres. El hecho de ser mujer no pasó desapercibido, pero ella se mantuvo firme y su competencia científica fue reconocida por encima de todo. Este premio, en una época en la que las mujeres se enfrentaban a enormes obstáculos para ser aceptadas en la ciencia, fue una inspiración para las futuras generaciones de científicos, especialmente mujeres. Además, el Premio Nobel de Física de 1903 fue solo el comienzo de un reconocimiento más amplio de sus contribuciones científicas. Su trabajo con Pierre Curie fue fundamental para consolidar la teoría de la radiactividad, que por aquel entonces apenas comenzaba a comprenderse, y sería crucial para el desarrollo de varias áreas de la ciencia. El trabajo de Marie Curie no terminó ahí. Sus investigaciones sobre la radiactividad continuaron siendo su principal área de estudio, y en 1911 recibió nuevamente el Premio Nobel, esta vez de Química, por sus descubrimientos sobre el radio y sus propiedades. Este logro la convirtió en la primera persona en ganar 2 premios Nobel en campos diferentes, física y química, algo inédito hasta entonces, y consolidó aún más su posición como una de las científicas más influyentes de la historia. El impacto de su investigación fue monumental e influyó en áreas como la física nuclear, la química atómica, el tratamiento del cáncer mediante radiación e incluso estudios de energía nuclear. El trabajo de los Curie fue fundamental para el desarrollo de la teoría cuántica y la comprensión de la estructura atómica, además de ser la base de muchos descubrimientos posteriores en diversas áreas de la ciencia. Si bien el polonio había sido el primer elemento radiactivo aislado por los Curie,
El radio fue el descubrimiento más impresionante, no solo por su intensa radiación, sino también por su importancia en las investigaciones sobre la estructura atómica y la naturaleza de la materia. El radio, debido a su intensa emisión de radiación, ofrecía un rico campo de estudio y fue el foco de la investigación de Marie Curie durante la década siguiente. Aislar el radio de la pechblenda, el mineral del que se extraía el elemento, era una tarea ardua y peligrosa, ya que implicaba grandes cantidades de materiales altamente radiactivos y causaba exposición constante a la radiación. En aquella época aún no se comprendían los riesgos de la exposición a la radiación, y el trabajo de Curie se desarrollaba en condiciones que hoy se considerarían extremadamente peligrosas. En 1911, después de años de investigación y aislamiento del radio, Marie Curie recibió el Premio Nobel de Química en reconocimiento a sus descubrimientos sobre el radio y sus propiedades. Este premio consolidó su posición como una de las más grandes científicas de su tiempo y destacó aún más sus contribuciones a la ciencia y la medicina. La selección de Marie Curie para el premio se basó no solo en su descubrimiento del radio, sino también en su trabajo para profundizar la comprensión de los elementos radiactivos y cómo estos elementos podrían estudiarse y aplicarse en diferentes campos de la ciencia. Sus investigaciones sobre la naturaleza de la radiación y sus propiedades únicas ayudaron a establecer las bases para el estudio de la física nuclear y abrieron las puertas al desarrollo de nuevas tecnologías médicas, como el uso de la radiación en el tratamiento del cáncer. El trabajo de Curie, que condujo al aislamiento del radio, fue notable por varias razones. La exposición constante a la radiación, sin un conocimiento adecuado de los riesgos, provocó graves daños a su salud. Aún así, nunca abandonó su investigación y persistió incluso en condiciones extremadamente difíciles. Sus investigaciones no solo contribuyeron al descubrimiento de nuevos elementos, sino que también abrieron un nuevo campo en la química nuclear, que implicó explorar las propiedades químicas de los elementos radiactivos, lo cual fue fundamental para el desarrollo de las teorías químicas y físicas en el siglo XX. Las investigaciones sobre el radio tuvieron un impacto directo en el tratamiento del cáncer, ya que se empezó a utilizar radiación para destruir las células cancerosas. La radiación, inicialmente con radio y posteriormente con otras sustancias, seguiría siendo una herramienta importante en el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Marie Curie tuvo que enfrentarse no solo a los retos científicos y sanitarios, sino también al profundo sexismo que existía en la ciencia de la época. A pesar de sus extraordinarias contribuciones, a menudo fue pasada por alto o minimizada debido a su género. Sin embargo, su trabajo habla por sí solo, y el Premio Nobel de 1911 reconoció la grandeza de sus descubrimientos. Curie fue una de las pocas mujeres de su tiempo que ocupó una posición destacada en el mundo académico científico. Fue la primera mujer en ocupar una cátedra en la Sorbona, la universidad más prestigiosa de Francia, donde comenzó a enseñar física tras la muerte de su marido, Pierre Curie, en 1906. Su reconocimiento como científica destacada fue una contribución fundamental para abrir puertas a futuras generaciones de mujeres en la ciencia. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, fue un conflicto devastador, no solo por los combates, sino también por el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas. A medida que la guerra se intensificó, las necesidades de hospitales de campaña aumentaron exponencialmente. En un contexto de ataques brutales y masivos, muchos soldados sufrieron heridas graves y los médicos tuvieron dificultades para brindar la atención necesaria con los recursos limitados que tenían a su disposición. Entre los desafíos, uno de los más graves fue la dificultad para diagnosticar fracturas internas y lesiones ocultas que podrían ser fatales si no se tratan correctamente. Marie Curie, inmersa en sus investigaciones sobre la radiación,
Sabía que la radiografía era una herramienta poderosa para detectar lesiones internas, pero la mayor parte de esta tecnología solo estaba disponible en grandes hospitales, lejos de las líneas del frente. Se encontró ante una dura realidad. ¿Cómo podría llevar rayos X al campo de batalla, donde podrían salvar vidas inmediatamente? Marie Curie no lo dudó. Al darse cuenta de que la solución residía en llevar los rayos X directamente a los hospitales de campaña, tomó la decisión de utilizar su experiencia científica para ayudar a salvar vidas en un momento en que la tecnología médica estaba en sus inicios. Marie Curie y su hija Irene, quien más tarde se convertiría en una gran científica, junto con otros colaboradores, trabajaron incansablemente para ensamblar unidades móviles de rayos X. Estas unidades se llamaron Petites Curies, en honor al nombre de su hija y al trabajo de Curie con la radiación. Cada unidad constaba de una pequeña pero potente máquina de rayos X montada en un vehículo, capaz de ser trasladada e instalada en hospitales de campaña en regiones de combate. Las Petites Curies permitían a los médicos realizar exámenes de rayos X en el lugar, sin tener que trasladar a los heridos a hospitales distantes. La idea de movilizar la tecnología de rayos X fue revolucionaria y, sin duda, salvó vidas. No solo participó directamente en la construcción y operación de las Petites Curies, sino que también viajó a zonas de guerra para supervisar la instalación de estas unidades y capacitar a mujeres para operarlas. Imagínese el escenario. Curie, una mujer que ya había enfrentado mucho en su vida, ahora se encontraba en medio de una zona de guerra, donde los sonidos de las bombas y el sufrimiento de los soldados eran una constante. Ella estaba allí, trabajando incansablemente, decidida a ayudar, sin pedir nada a cambio, excepto la oportunidad de utilizar su ciencia para el bien común. Las largas horas de trabajo con radiación, en condiciones aún más precarias que las que afrontó en su laboratorio, contribuyeron a su agotamiento físico y emocional. Curie estaba tan involucrada en su trabajo que a veces se olvidaba de cuidar de sí misma. Pasó horas en el frente, ayudando a operar máquinas de rayos X, monitoreando los diagnósticos de los soldados y observando el impacto inmediato de la tecnología. Además de sus contribuciones científicas, el trabajo de Curie también tuvo un profundo impacto social. Durante la guerra, Marie Curie capacitó a miles de mujeres para operar unidades de rayos X, brindándoles nuevas habilidades y oportunidades en una época en que las mujeres a menudo estaban restringidas a roles tradicionales en la sociedad. Este movimiento no solo ayudó a empoderar a las mujeres, sino que también innovó la visión de las mujeres en la ciencia y el trabajo médico, convirtiendo a las mujeres en un pilar crucial en la lucha contra la guerra y sus consecuencias. Curie, siempre con un espíritu solidario, se aseguró de que estas mujeres recibieran la formación necesaria para que pudieran operar eficazmente las unidades de rayos X, lo que resultó en un doble legado. Ayudó a salvar vidas y, al mismo tiempo, abrió puertas para la participación de las mujeres en los campos científicos y técnicos. El impacto de las Petites Curies fue inmediato e innegable. Se estima que las unidades móviles de rayos X que Curie desplegó en el campo de batalla ayudaron a salvar las vidas de miles de soldados, permitiendo el diagnóstico temprano de fracturas y otras lesiones que, sin una intervención rápida, podrían haber sido fatales. Con el tiempo, el uso de radiación para diagnóstico médico se convertiría en una práctica común en hospitales de todo el mundo. La decisión de Marie Curie de utilizar sus descubrimientos para el bien de la humanidad en una época en la que la guerra estaba destruyéndose vidas, y su voluntad de abandonar la comodidad de su laboratorio para trabajar directamente en el frente, revela el profundo y humanitario compromiso que tenía con su ciencia y con la gente. Después de su participación activa en la Primera Guerra Mundial, Marie Curie regresó a París, pero ya no era la misma. Había visto la destrucción de cerca, había presenciado el sufrimiento de los soldados
Había sentido el peso de la guerra en su propia piel, pero también había sentido el poder de la ciencia para salvar vidas, aliviar el dolor y traer esperanza. Y fue con esta convicción inquebrantable que se embarcó en un nuevo desafío: crear un instituto donde la radiactividad pudiera estudiarse no como un arma, sino como una herramienta de curación. Marie Curie nunca fue una mujer contenta con sus logros. Incluso después de revolucionar la física y la química, después de ayudar a salvar miles de vidas en el campo de batalla, sentía que todavía había algo más grande por hacer. Sabía que en aquella época, el cáncer era prácticamente una sentencia de muerte, una enfermedad sin tratamiento efectivo. Pero ¿qué pasaría si la radiación pudiese cambiar eso? Marie Curie no solo tenía un sueño, tenía un plan. En 1920, con el apoyo de donaciones e instituciones científicas, fundó el Instituto Curie en París, uno de los primeros centros del mundo dedicados al estudio de la radiactividad y al tratamiento del cáncer. Para ella, no era solo un laboratorio, era una promesa de que su ciencia no quedaría confinada en los libros, sino que llegaría a las personas que más la necesitaban. El Instituto Curie fue diseñado para ser un espacio de innovación y curación al mismo tiempo. Por un lado, estaban los investigadores, trabajando para comprender los efectos de la radiación y cómo podría utilizarse para combatir el cáncer. Al otro lado, estaban médicos y pacientes, probando nuevos tratamientos, explorando los primeros pasos de la radioterapia. Marie Curie quería crear un entorno donde la ciencia y la medicina caminaran de la mano, donde el descubrimiento y el cuidado fueran inseparables. Pero construir este instituto no fue fácil. Además de las dificultades financieras, Marie Curie se enfrentó a otro enemigo silencioso: su propia salud. Años y años de exposición a la radiación comenzaron a pasar factura. Sintió que su cuerpo se debilitaba, sus ojos más sensibles a la luz, el cansancio que nunca desaparecía. Ella sabía que los materiales radiactivos eran peligrosos, pero en ese momento nadie imaginaba lo peligrosos que eran. Aún así, ella se negó a detenerse. Su visión era más grande que su dolor. A pesar de estar enferma, continuó yendo al laboratorio todos los días, guiando a los investigadores, enseñando a los médicos y monitoreando a los pacientes. En las salas del Instituto Curie vio algo más que números y experiencias. Vio esperanza. El cáncer, esa enfermedad despiadada que se llevó tantas vidas sin previo aviso, ahora tenía un enemigo digno. Por primera vez, los pacientes que antes no tenían ninguna posibilidad, ahora tienen una luz al final del túnel. La radioterapia nació allí, entre los muros de aquel instituto, como un rayo de esperanza para un futuro en el que el cáncer ya no significara una condena ineludible. El Instituto Curie estaba en pleno auge. Los médicos y científicos trabajaron incansablemente, descubriendo nuevas formas de utilizar la radiactividad para tratar el cáncer. Los pacientes que antes no tenían esperanzas, ahora recibían tratamientos innovadores. La visión de Marie Curie se estaba haciendo realidad ante sus ojos, pero irónicamente, mientras su ciencia salvaba vidas, su propio cuerpo comenzaba a desmoronarse. Ella siempre estuvo decidida, siempre supo que el trabajo estaba antes que todo lo demás. Pero a lo largo de los años, Marie ignoró un hecho cruel. La radiación que estudiaba, manipulaba y usaba para curar a otros, estaba destruyendo silenciosamente su propio cuerpo. Los síntomas comenzaron de forma discreta, casi imperceptible. Pequeños cortes que tardaban mucho en sanar, un cansancio persistente que ni siquiera el descanso parecía curar. Pero Marie no tenía tiempo para preocuparse por su salud. Había más por descubrir, más por enseñar, más por construir. Pasaba largas horas en su laboratorio, manipulando muestras de radio con sus manos desnudas y guardando frascos brillantes en sus bolsillos como pequeños tesoros. No había guantes, no había protección, no había suficientes conocimientos para entender el peligro real. El resplandor del radio era encantador, casi mágico,
pero también letal. Con el tiempo, los problemas de salud empeoraron. Su visión se vio afectada, sus huesos comenzaron a dolerle, y su cuerpo parecía envejecer más rápido de lo que debería. Pero Marie, testaruda como siempre, no se detuvo. Ella sabía que estaba enferma, pero nunca admitió lo grave que era su condición. Cada vez que le preguntaban por su salud, esbozaba una breve sonrisa y cambiaba de tema. Tenía cosas más importantes en que pensar. A pesar de estar débil, Marie continuó visitando el Instituto Curie. Cada nuevo avance, cada nuevo descubrimiento le daba la fuerza para continuar. Pero poco a poco, el peso de los años de exposición a la radiación pasó factura. Su hija, Irene, ahora una brillante científica por derecho propio, vio a su madre consumirse y le rogó que descansara. Pero Marie simplemente le tomó la mano y le dijo: «La obra aún no está terminada». En 1934, su condición ya era imposible de ignorar. Los médicos confirmaron lo que todos ya sospechaban. Sufría de anemia aplásica, una enfermedad rara y mortal causada por la exposición prolongada a la radiación. Su cuerpo ya no podría producir células sanguíneas. La llevaron a un sanatorio en los Alpes franceses, donde el aire fresco podría traerle algún alivio. Pero Marie sabía que no había cura. Ella conocía los efectos de la radiación mejor que nadie y sabía que su vida estaba llegando a su fin. Incluso en sus últimos días, su mente estaba inquieta. Ella no habló de su dolor ni de su miedo. Habló de ciencia, de las investigaciones que aún quedaban por hacer, del futuro que quizá no podía ver, pero que aún así ayudó a construir. El 4 de julio de 1934 falleció Marie Curie, pero su historia no terminó ahí. Su nombre, su obra, su pasión por la ciencia resonarían a través de generaciones. Su cuerpo fue enterrado junto a Pierre, el hombre que había estado a su lado en su viaje. Pero décadas después, en 1995, recibió uno de los mayores honores que Francia podía ofrecer. Sus restos fueron trasladados al Panteón de París, un lugar reservado a los héroes nacionales. Así, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ser enterrada en el Panteón por méritos propios. Pero su verdadero legado no está solo en su lápida o en los libros de historia. Él sigue vivo todos los días con tratamientos que salvan vidas contra el cáncer. Sigue vivo en las mujeres científicas que encontraron en su historia el coraje para seguir sus propios caminos. Él vive en cada descubrimiento, en cada innovación, en cada persona que se atreve a desafiar los límites del conocimiento, tal como lo hizo ella. Marie Curie lo dio todo a la ciencia, incluso tu vida. Pero al final, lo que logró fue mucho más grande que cualquier sacrificio. Ella cambió el mundo. Si te gustó este video, dale like y comparte tu opinión con nosotros. Te dejaré un video en pantalla para que lo veas después de este. Hasta entonces.